Mucho se ha estudiado y hablado acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Basta con buscar en YouTube la venida de Cristo y veremos muchos mensajes similares entre ellos y otros no tanto, si creemos que Dios lo ha plasmado en su palabra, que es la Biblia, y los que han hecho los mensajes están en comunión con el Creador y los mensajes están basados en la palabra de Dios. ¿Por qué difieren tanto unos de otros? La respuesta es simple: se han hecho con una interpretación particular, tan diversas como diversas son las denominaciones o doctrinas cristianas de hoy en día. En 2 de Pedro 1:21 menciona que la profecía no es traída por voluntad humana, es decir, alguien que estudie hoy Apocalipsis y después de estudiarlo diga, voy a hablar del futuro, por consecuencia manifestará lo que humanamente ha entendido. El libro de Proverbios en el capítulo 25, versículo 2 menciona, gloria de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. Sobra decir que el futuro para la humanidad escrito en la Biblia también está encubierto. Pero esta verdad que Dios volverá a la tierra no puede tener tantas versiones, es decir, solo hay una verdadera, la que Dios revela a sus profetas. ¿Sabe usted cuáles son las señales de su venida? Y si esas señales se están dando ya en nuestro tiempo y están siendo interpretadas correctamente, ¿conoce usted el motivo por el cual vienen todas estas cosas? Y lo más importante, que es prepararse espiritualmente para lo que viene. Si usted quiere saber lo que se avecina y cómo estar mejor preparado para esto, entonces usted debe dar oídos a lo que Dios ha dicho y no a lo que muchos han interpretado erróneamente. Jesús vivió una vida perfecta para mostrarnos el camino de regreso al Padre, y ese camino comienza imitándole en el servicio, en la obediencia, en el conocimiento de su palabra y en el sacrificio de nuestras vidas hasta el fin de ella por la fe que profesamos en él. Los mismos apóstoles y la iglesia primitiva tomaron este camino porque entendieron que sin sacrificio no hay recompensa. ¿Somos acaso mejores que ellos para pretender que no sufriremos por nuestra fe en el Señor Jesucristo al grado de que nos cueste la vida? Muchos mensajes que podemos ver en la red y los que profesan los pastores en las iglesias cristianas mencionan que el Señor viene a levantar su iglesia antes de la gran tribulación. Lamentablemente esta afirmación carece de sustento bíblico. Esta afirmación está acompañada que viene en este tiempo, incluso esta misma noche, por una iglesia santa, sin arruga y sin mancha. ¿Hay alguna iglesia con estas características en este tiempo? ¿Estamos en esa iglesia? ¿Acaso somos mejores que los discípulos o los grandes hombres de la fe que murieron por la fe en Cristo Jesús? Las cuestiones del conocimiento del futuro corresponden única y exclusivamente al ministerio de profeta. La Biblia no menciona a pastores, maestros, evangelistas o doctores. En el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 7 menciona, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Recalcando, número 1, no hará nada sin que lo revele antes a los profetas. Punto número 2, dice profetas en plural. El libro de Amós corresponde al Antiguo Testamento. Habrá quien diga que ya fue revelado y fue escrito por los profetas mayores y profetas menores del Antiguo Testamento, también en los Evangelios, las cartas de Pablo y por último a Juan en Apocalipsis. Pero si creemos que Apocalipsis es un libro para los tiempos finales, en el capítulo 11:3 menciona, y daré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Menciona 2 testigos y en este mismo capítulo, en el versículo 7 dice, y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Estos 2 profetas serán muertos por la bestia que sube del abismo, que es el anticristo. Lo describe el mismo Juan en Apocalipsis. Es un evento futuro. Hasta este tiempo en el que es hecho este mensaje, no se ha manifestado el anticristo en la escena mundial. Entonces, habrá para los tiempos finales 2 profetas. Cuando hayan acabado su trabajo, el anticristo los vencerá y los matará. Cabe recalcar que este mensaje es hecho con la revelación del Señor Jesucristo a un siervo que fue llamado de manera sobrenatural como profeta por el mismo Señor Jesús. Cuando usted vea el cumplimiento de este mensaje, sabrá que verdaderamente es de Dios y no otra interpretación particular. Continuando en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos del 1 al 4, dice lo siguiente: empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a él, que no
No os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Lo importante de estos versículos: el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo. Primer punto: apostatar es abandonar públicamente la fe o doctrina, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Punto número 2: debe manifestarse el anticristo, luego vendrá el Señor. Pero los que hemos leído la Biblia sabemos que el trabajo fuerte del anticristo contra los creyentes es descrito en Apocalipsis 13, versículos 11 y 12. Ahí describe lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. El anticristo hará que se adore una imagen. Esta imagen es de la primera bestia mencionada en este mismo capítulo 13, versículo 1, y va a ejercer el poder de la primera bestia en presencia de ella. Ese poder es dado por el dragón, el adversario, el diablo. Lo leeremos más adelante. En el versículo 15 menciona: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Parafraseando estos versículos: los que no adoren la imagen de la bestia serán muertos. Como dato importante, en este capítulo 13 no menciona algo relacionado con el arrebato de la iglesia. Continuando en los versículos 16 al 18 menciona: y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es un número de hombre, y el número de ella 666. Lo importante: este número 666 que conocemos de sobra pertenece al anticristo. La marca, señal o número que se pondrá en la frente o en la mano derecha será para los que adoren la imagen de la bestia, para evitar a que sean muertos. Sin la marca no se podrá comprar o vender. Pero ¿qué pasa antes de que se manifieste esta bestia con el 666 que ya leímos en estos versículos? En este mismo capítulo 13 habla de 2 bestias. La primera bestia es el falso profeta, así le nombra Juan en Apocalipsis 19:20. Pero leamos a partir del versículo 1. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. En el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, con sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. El dragón es el diablo y Satanás, lo menciona en Apocalipsis 22. Esta primera bestia recibe de parte del enemigo poder, su trono para reinar y grande potestad. En el versículo 4 menciona: y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Resaltando: se adora al enemigo, al adversario, al diablo, y también se adorará a la bestia. En el versículo 5 dice: y le fue dada boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. 42 meses significa que es un tiempo de permisión de parte de Dios. En los versículos 7 y 8 dice: y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Esta es la respuesta a la pregunta: ¿por qué habrá apostasía antes de la venida del Señor? Porque los creyentes que no estén dispuestos a padecer y ser muertos por la fe en Cristo Jesús, negarán su fe y adorarán la imagen de la primera bestia por guardar sus vidas. Los creyentes que lleguemos en ese tiempo de la manifestación de estas 2 bestias, unos morirán en el tiempo de la primera y otros con el anticristo. El Señor Jesús nos reveló cómo seremos muertos los que no adoremos la bestia ni a su imagen
La respuesta la encontramos en Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hay que descubrir los requisitos para ser resucitados en la primera resurrección. La bendición será muy grande, reinar con el Señor 1000 años aquí en la tierra. ¿Y cómo serán muertos los que sí adoren a la bestia? También nos los dice Apocalipsis en el capítulo 14, versículos de 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente y en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Esto no es opción para los que creemos en el Señor Jesús. Aquí manifiesta la ira del Cordero sobre los que tomen la señal de la bestia. Recapitulando, el que no tenga la marca, señal o número en la frente o en la mano derecha no podrá comprar o vender. Por consecuencia, no podrá comer. Por eso menciona Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Esto corresponde a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el sermón profético de Mateo 24. ¿Es para nosotros, los gentiles? Sí, es para nosotros, porque los versículos 15 al 16 dice: por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Esto que menciona como la abominación se refiere al anticristo, pero nosotros los gentiles no estamos en Judea, no somos judíos. Ellos deberán huir a los montes. Para nosotros es la grande aflicción o grande tribulación. Imagínense si no será grande. El anticristo hará que todos los que moran en la tierra, que no adoren la imagen de la bestia, sean muertos. Ya en el versículo 9 de Mateo 24 menciona: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. También en el Evangelio de Lucas 21, del 10 al 12 menciona: entonces les dijo, se levantará gente contra gente y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Versículos del 16 al 17 menciona: mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Volviendo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, se refiere a esta misma aflicción grande que será en toda la tierra. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta grande aflicción que hace mención aquí, se refiere a la aflicción del versículo 9, donde seremos muertos. Por nosotros, por los escogidos, ese tiempo de aflicción será acortado. Por nosotros, ese tiempo será acortado. En Mateo 24:29 menciona: y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Es decir, después de la aflicción donde seremos muertos los escogidos, vendrá el tiempo de oscuridad, la ira de Dios sobre los que moran en la tierra en ese tiempo, los apóstatas e incrédulos que recibieron la señal de la bestia. En el versículo 30 menciona: y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Habrá lamento en todas las tribus de la tierra en ese tiempo de oscuridad. ¿Cuál será la respuesta a la siguiente pregunta que menciona Lucas en el capítulo 18:8? Que dice: empero cuando el Hijo del Hombre viniere,
¿hallará fe en la tierra? La respuesta es: no hallará fe. Ningún creyente fiel al Señor estará vivo cuando Él venga. ¿Por qué habrá oscuridad, como leímos en Mateo 24:29? La respuesta la encontramos en Isaías 9:19. Menciona: por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pábulo del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. El Señor vendrá con ira en el tiempo de oscuridad a dar el pago a los apóstatas e incrédulos. En Isaías 13:9 menciona: he aquí, el día de Jehová viene, crudo y de saña y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por eso en el capítulo 21 de Lucas se menciona, en el versículo 22, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. En Isaías 63:4 menciona: porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Después del día de venganza, de la ira, de la oscuridad, será el milenio, el año de los redimidos. Amós 5:18 menciona: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no luz. En el versículo 20 dice: ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Así será el día de Jehová, de ira, de venganza. Joel capítulo 2 versículos 1 y 2 menciona: tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. En el versículo 31 menciona: el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Los verdaderos creyentes, los fieles, nos esconderemos en el polvo de la tierra en el día de la ira de Jehová. Fuimos tomados del polvo y al polvo volveremos. Isaías 2:10 menciona: métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Menciona claramente: escóndete en el polvo. Entre tanto que estas señales no se cumplen y nuestra vida no sea demandada por la fe en Cristo, preparémonos para la aflicción de los escogidos, para el día de la prueba de nuestra fe.